que justamente es la parte más fuerte donde hace incidencia nuestro gobierno nacional. Ahí está el presupuesto consolidado de gastos, donde de estos 265.558 millones de bolivianos, 58,6% corresponde a gastos corrientes, que es 155.640. Ahí está lo fuerte, bienes y servicios, están los 66.439 millones de bolivianos. Ahí está la subvención corporal, porque es la compra de bienes y servicios, está el mayoreo de YPFB, como lo vamos a ver. Está el gasto de sueldos y jornales, que es 49.089 millones de bolivianos. Ahí está el gasto de más de 489.000 funcionarios de todo el sector público, pero hay que señalar que de estos 489.000, el grueso, casi 450.000, son funcionarios de las ETAs, profesores, médicos, militares y policías. Esa es la composición. Entonces, cuando algunos parlamentarios o analistas dicen eliminen la burocracia, eliminen funcionarios del sector público, bueno, eliminando, digamos, los 8.000 del sector de la parte central, no vamos a generar mucho ahorro, ¿no? Entonces tendrían que decirles estos parlamentarios de la oposición o estos analistas, sentarse con la propia Central Obrera Boliviana, con la Federación de Maestros Trotskistas o con el Colegio Médico, decirles queremos que se vayan. Sé que no lo van a hacer, porque simplemente es un discurso político que maneja. No se puede prescindir de los maestros, ni de los médicos, ni de la seguridad ciudadana o de la defensa nacional de todo el país, porque son elementos de seguridad interna y externa del Estado. La salud y educación es una prioridad, y obviamente los médicos o los maestros no comulgan necesariamente con el gobierno nacional, pero no por eso nosotros prescindimos de sus servicios. Es importante que entienda la población que no son los 480.000 los que están en la Plaza Murillo o alrededor, son todos esos funcionarios que están desperdigados a lo largo del país, como profesores, como maestros, como policías, como militares, como funcionarios de las gobernaciones, como funcionarios de las 339 alcaldías. Eso es todo el aparato público, ¿no? Luego hay que señalar que el gasto de capital va a estar en 42.776 millones y un uso de fondos de 67.143 millones. Ahí está la misma información gráficamente, donde los bienes y servicios es lo más grueso, y luego vienen los sueldos y jornales. Y también los gastos de capital, que es otro de los gastos fundamentales, serían los tres gastos fundamentales. El funcionamiento, aquí está el funcionamiento del aparato público y de la que impacta en la economía, y el aumento de la capacidad productiva pública que tiene una interacción con la privada. Es lo que aquí les señalaba, miren, el 65,4% se va en salud y educación, y el 11,2% en Policía Boliviana y Fuerzas Armadas. En global ahí tenemos un total de 76,6% de gastos que van en estos cuatro sectores. Miren, universidades públicas, 7,6%. Ahí están las entidades territoriales autónomas, 9,8%. Todo esto no es fundamentalmente el sector público que la gente se hace en su cabeza que están trabajando en la Plaza Murillo. El órgano ejecutivo es simplemente 2,5%. Ese es el sector del órgano ejecutivo. Entonces, cuando malinforman algunos asambleístas con intencionalidades políticas de que los 480 y tantos miles de funcionarios son el órgano ejecutivo, ahí hay un error de comprensión o hay una intencionalidad de distorsionar ante la opinión pública. Poniendo en el número de funcionarios, de estos 431.536 ítems, tenemos ahí 59,9%, que es salud y educación, Policía Boliviana 14%,
universidades 6,3%, entidades territoriales autónomas 8,3%. Y el órgano ejecutivo solamente es 2%. No hay que olvidarse que están también los consultores de línea, consultores por producto, que suman otro número más. Pero hablando ya de ítems, los 431,000, el grueso está en salud, educación, Policía Boliviana, Fuerzas Armadas, universidades públicas, ETAs y lo que son las universidades públicas. Ese es el grueso. Porque todos los años en la asamblea dicen el gasto del gobierno que se incrementa y que porque sigue creciendo el Estado, bueno, porque tiene que seguir creciendo la atención en salud, educación, seguridad ciudadana, seguridad del Estado, las universidades también van siempre incrementando, las entidades territoriales autónomas también van aumentando, entonces esa es la razón de ese incremento. Aquí está el presupuesto consolidado de bienes y servicios, ahí está el gasto que va a ser el sector público de 66,439, y noten que YPFB o la parte de hidrocarburos es casi la mitad, 34,778, un poquito más que la mitad. Y de esos 34,778, 24,666 es el mayodeo, la compra de gasolina, diésel, fuels, que tiene que usar la economía nacional, ¿no? Están también los gastos en contratos petroleros y otros gastos que hace YPFB. Eso es importante que también lo sepa el pueblo boliviano. En inversión pública de los 4,274, 56%, que es 2,375, siempre van a ir al ámbito productivo, y es algo que el gobierno del presidente Luis Arce se caracteriza respecto incluso a presupuestos de años anteriores, donde más se hacía énfasis en la parte de infraestructura. Aquí estamos haciendo un esfuerzo por cambiar el país, por darle diversificación productiva. Ahí tenemos la inversión en el sector agropecuario, industria, hidrocarburos, turismo, minería y energía. También está el gasto obviamente en el área social, 962 millones, que es el 22%, que es educación, cultura, seguridad, en el incremento de capacidades para las actividades sociales, o multisectorial, 248 millones. El presupuesto consolidado en educación y salud. Quiero que vean esta comparación de cuánto es este presupuesto, de 28,760 millones respecto al presupuesto general del Estado consolidado, 10,8%. Se le está asignando más del 10% del presupuesto a educación. Y en salud es 26,866, también más del 10% del presupuesto en salud. Entonces, siempre también se alega en la asamblea que le damos más plata a defensa y gobierno, y la salud y educación están por debajo. Ahí está. 1,7 es a defensa, 2,1 al gobierno. Haciendo la suma de lo que se le asigna a defensa y gobierno comparado con lo que se le asigna a salud y educación, son 10 veces más de lo que se le asigna a defensa y gobierno, aunque todas son prioritarias, importantes para el funcionamiento de la sociedad y de la economía. Ahí tenemos también la asignación de políticas sociales. Está seguramente algo muy importante, es la renta dignidad, con 5,250 millones y más de 1,2 millones de personas beneficiarias, personas de la tercera edad, adultos mayores. Luego está nuestro bono Juancito Pinto, con 477 millones, más de 2,3 millones de estudiantes del área pública, sector, nivel primario y secundario, que se benefician con nuestro bono Juancito Pinto. Bono Juana Zurduy, 187 millones ahí, con 231,416 madres beneficiadas. Ahí está también el subsidio prenatal con 163 millones, ahí 98 beneficiarias, y está el bono mensual de discapacidad de 182 millones de bolivianos, o 182 millones de bolivianos, perdón, ahí 61,321 beneficiarios. Son las políticas sociales. Está el gasto en pensiones, que también es importante. No nos olvidemos que el gobierno nacional sigue pagando a los
beneficiarios del anterior sistema de pensiones. No es que eso ya no existe, sigue el gobierno con la obligación de seguir de dar el soporte a todas estas personas que obviamente habrán hecho sus aportes en su momento, pero eso no alcanzaba para que se jubilen. El gobierno nacional sigue haciendo este pago de más o menos 4.186 millones de bolivianos. También para los de la generación sándwich, 4.134 millones. Se beneficia a 173.000 de la generación sándwich y a 72.700 del antiguo sistema de reparto. Ahí está COSMIL, el bono económico al magisterio, que son números menores, pero en global la política de pensiones beneficia a más de 271.000 beneficiarios. La subvención a alimentos y hidrocarburos. En global, si suman